Hola a todos nuevamente. Eh, Iniciamos con el segundo video de lo que son expresiones y operaciones de asignación. Como ven en el material que les he subido, pues hablamos de lo que son expresiones en algoritmo. Una expresión es un valor, puede ser una constante, una variable, una función o la combinación de todo lo anterior, en donde hay un papel importante de lo que es los operadores y los operandos. Como observarán acá, el operador es un símbolo o palabra que significa que se debe realizar una cierta acción entre uno o dos valores llamados operando. Operando son los valores, en este caso vemos 3 y 4 son los operandos. Y los operadores es, por ejemplo, el símbolo más. Hay una clasificación de expresiones, en este caso hablamos de expresiones aritméticas y expresiones lógicas. En las aritméticas son analogías parecidas a las fórmulas matemáticas. Las variables y las constantes son numéricas. La combinación de variables y constantes, funciones y operaciones aritméticas. Si ven ustedes, esta es parte de matemáticas. Esta es matemática tradicional. Acá lo llamamos como expresión algebraica y esta sería una expresión algorítmica, ya donde nosotros tenemos que convertir una expresión matemática a algorítmica, como lo acepta la computadora. Existen operadores. Los operadores aritméticos son potencia, más, menos, multiplicación, división, mod. Estos dos últimos son divisiones, donde usted va a tomar el cociente, el resultado del cociente entero y el resto de la división entera de una operación. Los operadores aritméticos tienen su propio significado, ¿verdad? Cómo puedes solucionarlo, ¿verdad? El operador, matemática tradicional, algorítmica, los resultados, si ustedes observan, aquí está en una forma matemática tradicional y esto se representa en forma algorítmica. ¿Ya? Ahora, los no válidos para algoritmos serían, por ejemplo, en algunos casos podemos ver no válidos o por este, o sea, eso se puede dar el caso. Si ven, se parece, pero vean en su índice, ¿verdad? Eso no lo acepta la máquina. Tiene que estar al mismo nivel, pero usando la potencia. Los operadores aritméticos no ha cambiado lo que es la suma. El símbolo no cambia, suma, resta, pero la multiplicación sí fue sustituido por la X, fue sustituido por asterisco. La división anteriormente se veía como una pequeña figura, ya es una pleca, como quebrada, así se parecían anteriormente. Vemos acá que en la división, pues nosotros en matemáticas, en parvularia nos enseñaron a dividir así, ¿verdad? Eso es a mano. O vemos que cuál es el divisor, el cociente, el residuo y el dividendo. Ahora bien, ustedes van a trabajar usándolo también, pero en estos operadores, tanto did como mod, los resultados son distintos. Si yo voy a usar un did, me interesa el cociente entero. Si yo voy a usar un mod, me interesa el resto de la división. Y así es como se trabaja con los operadores aritméticos. Aquí aparecen una serie de ejercicios donde se está usando el did y el mod, y ustedes lo van a ir viendo paso a paso. No me voy a entretener en eso. Ahora, vean, la escritura de las fórmulas. Las fórmulas matemáticas se deben escribir en formato lineal. Esto obliga el uso frecuente de paréntesis que indica el orden de evaluación correcto de las operaciones. O sea que si nosotros tenemos que observar que esto, qué es lo que está agrupando este paréntesis, si esta raíz a cuántos valores agrupa, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar los paréntesis. Tenemos que agrupar para que no tengamos el mismo resultado, tanto en forma matemática como algorítmica. Y si ven, esta es una expresión, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que encontrar un valor. Y acá es donde está el proceso, la
solución donde A, B, C son números reales. Si desea codificar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Tendríamos que escribir así, no olvidar usar paréntesis. Si ven ustedes en matemática tradicional es x igual a menos b más menos raíz cuadrada del resultado de b al cuadrado menos a por c por a, 4 por a por c, entre todo eso dividido entre 2 por a. Para obtener los resultados de ello, pues tenemos que escribirlo de dos formas. Uno encontrando el x1 con menos, más y el más, y el otro con el menos. Para obtener los resultados de la fórmula cuadrática se obtendría de esta forma, en la forma positiva y en la forma negativa, tanto el valor positivo como negativo. Las expresiones lógicas son aquellas que pueden tomar dos valores, o es verdadero o es falso. Recuerden que mencioné anteriormente que los datos se dividían en simples, y dentro de esos simples estaban numéricos, alfanuméricos y lógicos, solo que en los lógicos se iban a tener resultados de verdadero o falso a través de una condición. Pues para en ese caso vamos a utilizar los operadores relacionales. Las expresiones lógicas se denominan también booleanas en honor al matemático Gödel. Está constituido por números constantes, variables, operadores lógicos o relacionales. Se utiliza más que todo en las estructuras selectivas, eso lo vamos a ver más adelante, o también en las estructuras repetitivas, que también lo vamos a ver. Los operadores relacionables de relación son operadores que permiten comparar dos operandos, son aquellos que permiten una expresión condicional algorítmica. Compara valores de tipo numérico de carácter o constantes variables, el resultado de una expresión operadores relacionales puede ser verdadero o puede ser falso. Si ven ustedes, aquí están los operadores, mayor, menor, igual, menor o igual, mayor o igual, diferente, o sea, distinto. ¿Cómo lo relaciona? Hacen los operandos, ¿verdad? El operador, si este es menor que esto va a ser un resultado verdadero. Esto se maneja como un dato, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero, falso. O sea, ahora bien, acá decimos que los operadores de relación son operadores que permiten comparar los valores, ¿verdad? Y los resultados de esa operación, de esa comparación, tienen que ser verdadero o falso. Y aquí vemos, ¿verdad?, lo mismo de diferentes maneras. Ahora bien, aquí hay una asignación. Yo puedo asignar valores a estas variables, a 5 y a B16. Aquí están compuestas de expresiones. Esta es una expresión y esta es otra expresión. Le asignamos valor, pues aquí lo operamos. Decimos 5 elevado al cuadrado, esto es 25. Y 16 por 12 es 256. O sea, tenemos que operar primero, hacer la parte aritmética para después relacionarlo. Decimos 25 mayor a 256, el resultado es falso. O sea, si ven, vamos sustituyendo los valores. Empezamos con la parte aritmética, luego con lo relacional. Luego están lo que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos permiten formular condiciones complejas a partir de condiciones simples. Permite relaciones lógicas sin no y sirven para representar condiciones compuestas. Cuando estamos hablando de dos operaciones compuestas, para llegar a una verdad o falsedad, ¿verdad?, de esa expresión compuesta, nosotros tenemos que usar operadores lógicos. Y estos operadores lógicos, para llegar a una verdad o falsedad, se utiliza una tabla de verdad, y que lo voy a ver más adelante. El operador lógico no es un no, y es el significado de eso es no de P, eso es no, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una negación de P, y es and. Ambas expresiones tienen que cumplirse. Y también se le conoce como conjunción de P y Q. Ambas tienen que cumplirse, por eso es un y.
que es OR, que es un operador OR, este dice que es una disyunción. En este caso, la tabla de verdad del OR, que es la disyunción, dice que va a ser verdadera cuando, en todos los casos, excepto cuando ambas expresiones sean falsas. Aquí vemos la tabla. Dice, encontramos la tabla de verdad de I, que es el AND. Como se puede ver en las dos condiciones P y Q, son dos expresiones, ¿verdad? Deben ser verdaderas para que la intersección lógica, el Y, sea verdadero. Por ejemplo, tenemos P y Q. Estas son expresiones que van a llegar a tener un resultado, ya sea falso o verdadero. Si ambas expresiones son verdaderas, esto se cumple. Se cumple la tabla de verdad del AND. La tabla de verdad del AND dice que va a ser verdadera cuando ambas expresiones sean verdaderas. De lo contrario, eso es falso. Y si lo vean ustedes acá, dice 5 es mayor que 3, verdadero. Y 5 es mayor que 2, verdadero. Verdadero, verdadero, eso es verdadero. 3 es mayor a 5, eso es falso. 5 es mayor que 2, verdadero. Verdadero, falso y verdadero, eso es falso. ¿Qué significa? Que dice que la tabla de verdad del AND dice que tienen que ser ambas verdaderas para que la condición sea verdadera. De lo contrario, eso es falso. Los operadores lógicos OR dicen que se cumplen cuando las expresiones con una de ellas que sea verdadera se cumple. Dice que es verdadero en todos los casos, excepto cuando ambas sean falsas. Ven ustedes, pueden ser ambas verdaderas, eso es verdadero. Si una es falsa y una es verdadera, siempre va a ser verdadera. Porque la tabla de verdad del OR dice que va a ser verdadera en todos los casos, excepto cuando ambas sean falsas. Y las lógicas, las NOT, ellas invierten valores. ¿Cuál es la jerarquía? Si partimos de los aritméticos relacionales y lógicos. Si existe un símbolo de agrupación, primero los paréntesis, luego potencia. Se evalúa primero paréntesis, primero si existe una expresión con paréntesis, primero es paréntesis, luego potencia, multiplicación y división, división normal, mod, suma, resta. Los operadores relacionales todos tienen el mismo nivel de prioridad, se pueden evaluar todos al mismo tiempo. En el caso de los lógicos, no. Primero se evalúa el NOT, luego el AND, por último el OR, de mayor a menor. Eso es parte del contenido que ustedes tienen en el aula virtual. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio compuesto, ¿verdad? Y también en la parte de operación de asignación. En la operación de la asignación también ustedes lo tienen en el aula. En la parte de operación de asignación habla de que a una asignación se le tiene que asignar a un formato de una variable, o sea, un identificador al que se le va a asignar un valor o una expresión. La operación de asignación dice que el modo de asignar valores a una variable se representa con el símbolo operador igual. Se conoce como instrucción o sentencia de asignación cuando se refiere a un lenguaje de programación. El signo igual significa que el computador va a realizar lo que se le va a asignar a la derecha, igual lo va a almacenar la variable que se encuentra a la izquierda. De manera que puede ver claramente en la definición que a la izquierda del igual puede haber una variable y al lado derecho igual puede haber una constante o una variable o una expresión. Vemos el formato, nombre variable, o sea, este sería el identificador, igual a una expresión o a un valor. Una expresión puede ser esta, ya, una expresión aritmética. Un valor puede ser solamente que yo le asigne 2, por ejemplo, y igual a 2, ese sería un valor. Pero si yo le digo y es igual a 2 por x más 3, esa sería una
parte de asignación siempre tiene que existir una variable en la parte izquierda que va a ser igual a una expresión o a un valor. Las reglas de las asignaciones. La variable en la derecha de una sentencia de asignación debe tener un valor antes de que la sentencia se asigne. O sea, si tiene un valor antes de ejecución, significa que si y es igual a x más 1, y tiene que tener un valor anticipado. Si no conozco el valor de x, se producirá un error porque no conozco el valor de x. Siempre antes de hacer una operación tiene que conocerse el valor de x para que lleguemos a dar un resultado del valor de y. Vean acá la diferencia, o sea, vemos que x va a ser igual a 2, y va a ser igual a 2 más 1, eso va a ser igual a 3. Y en este caso se puede realizar. ¿Ya? Ahora bien, las reglas de asignación, otras, ¿verdad? De izquierda a derecha. Dice, a la izquierda de una sentencia de asignación solo puede existir variables a una variable que disponga su respuesta. Es ejemplo no válido. No puede decir usted sueldo más comisión va a ser igual a nuevo sueldo. Tiene que estar el identificador a la izquierda que va a ser igual a sueldo más comisión. Esto es lo correcto. Y es lo que le están mostrando acá. Cuando estemos más adelante vamos a ir declarando variables. Dice al lado derecho de igual puede haber una constante o una variable o una expresión, por consiguiente es válido lo siguiente. Aumento es igual a sueldo por 0.20. Esta es una variable y esta sería una constante sin números. En este caso vemos que esto puede ser una variable que se asignó anteriormente. Ya aquí hubo una operación y este nuevo sueldo va a ser igual a sueldo más el aumento que hubo anteriormente. Se puede ir asignando y se va despejando para llegar a un resultado en concreto. Recuerde que para que la función se necesita el valor que se almacena en la variable sueldo y el aumento para válidas porque cumple con el formato de asignación. Aquí vamos a ver una parte de solución de un algoritmo. Siempre va a haber un inicio, va a haber una parte de declaración y va a haber una parte de captura. Esta es una palabra clave que nos va a servir para tomar el identificador de entrada, el cual va a ser igual a una variable de asignación que va a ser igual a una expresión y esa expresión va a estar compuesta por variables y por constantes, que eso vamos a ir viendo paso a paso. Aquí hay varias partes de la regla, está la computadora siempre resuelve a la derecha de lo de la derecha del igual y su resultado almacenado a la izquierda. La asignación es una operación destructiva. Esto significa que si empezamos con un valor y esa variable se repite, pierde el primero y se toma el siguiente y así sucesivamente. Estas variables pueden tomar únicamente valores que corresponden al mismo tipo. Es decir, una variable declarada como tipo carácter solo puede tomar valores carácter, o sea, tiene que asignarle valores. Si son de dato entero, solamente van a asignarse datos enteros. Si son datos numéricos reales, van a tomar datos numéricos reales. Si son datos de cadenas, solamente va a tomar cadenas. En este caso, este es un identificador que va a aceptar datos enteros. Solamente va a trabajar con datos enteros. Y ven acá, decimos almacena constante 10 en la variable A. Las asignaciones pueden ser de variables o de constantes. Esta puede ser una variable que se le está asignando un valor de 10. Esta puede ser una constante o variable que se le puede asignar un valor de y. Le puede asignar otra variable o la misma variable. La operación de asignación. Observemos procedimientos A, B y C. Volvemos a hacer, decimos que A va a ser igual a A más B. ¿Qué significa? Que A va a tomar valor de 10 más B. El valor que inició, que es 10, ya no va a ser 10, sino que va a ser 25. Y así sucesivamente se da en la parte de operación de asignación. Hay asignaciones por su contenido y por su uso. La de su contenido, vemos acá que almacena valores numéricos
se aplica una asignación numérica de una expresión y el resultado debe ser numérico. Por su contenido, vemos que está formado por caracteres alfanuméricos, letras, símbolos especiales. Por ejemplo, sexo es igual a F, dato almacenado a la variable, y carácter apellido igual a Castro. Estas son asignaciones alfanuméricas. Si ven, dice, este es el identificador que va a ser igual a un dato de cadena. Y este es un dato carácter que se le está asignando al identificador sexo. Y por su contenido existen asignaciones lógicas, donde la asignación va a ser verdadero o va a ser falso. Si bien dice X es igual a 10 menos a 12, ¿qué resultado va a tener? Verdadero. ¿Ya? Esa es una asignación lógica. Están las asignaciones por su contenido y por su uso. Ven ustedes por su contenido. ¿Ya? Estas son, por su contenido pueden hacer asignaciones numéricas, asignaciones alfanuméricas y asignaciones lógicas. También están las asignaciones por su uso, que son lo que mencioné anteriormente, que son parte de la variable, donde yo voy a tener una asignación de contador, ¿verdad? Que puede repetirse en ambos lados la misma variable, más un incremento de forma fija. Eso se va a dar en base a una condición. Y asignaciones utilizando acumuladores, es donde voy a tener ambas variables, o sea, identificadores de asignación en ambos lados, más un incremento que este aumento, o sea, esta variable va a ir sufriendo un cambio de acuerdo a lo que se le vaya asignando y se va a ir almacenando. Acá se tiene un ejemplo de resumiendo todo lo que he mencionado. Ya eso lo voy a mencionar en el próximo video para que veamos los diferentes tipos de tanto de expresiones como operaciones de asignación. Saludos. Cualquier duda pueden hacerlo a través del foro.